Unidades de almacenamiento RAID. Historia de las unidades de almacenamiento RAID. A. Norman Aukey. De IBM le fue concedida en 1978 la patente USTO número 4,092,732, titulada, Sistema para recuperar datos almacenados en una unidad de memoria averiada. System for recovering data stored in failed memory unit. Cuyas demandas describen los que más tarde sería denominado escritura totalmente dividida. Full striping. Esta patente de 1978 también menciona la copia espejo. Mirroring o duplexing. Que más tarde sería denominada RAID 1, y la protección con cálculo de paridad dedicado, que más tarde sería denominada RAID 4, que eran ya arte previo en aquella época. La tecnología RAID fue definida por primera vez en 1988 por un grupo de informáticos de la Universidad de California, Berkeley. Este grupo estudió la posibilidad de usar dos o más discos que aparecieran como un único dispositivo para el sistema. En 1988, los niveles RAID 1 a 5 fueron definidos formalmente por David A. Patterson, Garth A. Gibson y Randy H. Katz. En el ensayo, un caso para conjuntos de discos redundantes económicos, RAID. A case for redundant arrays of inexpensive disks. RAID, publicado en la conferencia SIGMOD de 1988. El término, RAID, se usó por vez primera en este ensayo, que dio origen a toda la industria de los conjuntos de discos. ¿Qué es RAID? RAID significa Redundant array of independent disks. matriz redundante de discos independientes, o Redundant array of inexpensive disks. matriz redundante de discos económicos. RAID es un método de combinar varios discos duros pequeños y económicos en una matriz de discos duros cuyo rendimiento y resistencia es mayor que el de un único disco grande y costoso. Sin embargo, la matriz de unidades se muestra ante el ordenador como un único disco. Las matrices de discos pueden presentar tolerancia a los fallos si se almacenan datos de forma redundante mediante la duplicación de la totalidad o una parte de los datos almacenados en las unidades. De esta manera, si uno de los discos sufre un fallo, los datos se conservan en los discos no afectados restantes. En el nivel más simple, un RAID combina varios discos duros en una sola unidad lógica. Así, en lugar de ver varios discos duros diferentes, el sistema operativo ve uno solo. Los RAID suelen usarse en servidores y normalmente, aunque no es necesario, se implementan con unidades de disco de la misma capacidad. Debido al descenso en el precio de los discos duros y la mayor disponibilidad de las opciones RAID incluidas en los chipsets de las placas base, los RAID se encuentran también como opción en las computadoras personales más avanzadas. Esto es especialmente frecuente en las computadoras dedicadas a tareas intensivas y que requiera asegurar la integridad de los datos en caso de fallo del sistema. Esta característica no está disponible en los sistemas RAID por hardware, que suelen presentar por tanto el problema de reconstruir el conjunto de discos cuando el sistema es reiniciado tras un fallo para asegurar la integridad de los datos. Por el contrario, los sistemas basados en software son mucho más flexibles, permitiendo, por ejemplo, construir RAID de particiones en lugar de discos completos y agrupar en un mismo RAID discos conectados en varias controladoras, y los basados en hardware añaden un punto de fallo más al sistema, la controladora RAID. Como puede apreciarse en la descripción de todos ellos, es necesario introducir nuevas variables a la hora de elegir cuál es el esquema RAID que más se ajusta a nuestras necesidades. Ya no nos basta con saber la disponibilidad que necesitamos y el coste que podemos asumir, tenemos que estudiar también el uso que harán nuestras aplicaciones de los discos. Por ejemplo, si necesitamos hacer un uso intensivo de los discos para escritura, el mejor esquema es el RAID 1. Si fundamentalmente vamos a realizar lecturas de grandes bloques de forma secuencial,
RAID 3 o RAID 4 son los esquemas más apropiados. Sin embargo, si necesitamos hacer uso intensivo de lectura de bloques de tamaño variado y de forma fundamentalmente aleatoria, obviamente los mejores esquemas son RAID 5 o RAID 10. Ante la duda, estos dos últimos esquemas son los más flexibles y los que nos ofrecen un mejor comportamiento medio ante cualquier situación. Otro punto a tener en cuenta es la elección de los discos. Salvo en RAID 1, el resto de los esquemas nos proporcionan mayor velocidad de acceso y escritura y menor pérdida de capacidad utilizando discos pequeños en mayor cantidad, frente al uso de menor número de discos de mayor tamaño. Otro punto importante a estudiar es el comportamiento de los distintos esquemas de RAID ante un estado crítico, es decir, tras haber perdido uno de los discos físicos. Niveles de RAID. RAID 0. Características: el disco despliega los datos a través de dos o más unidades de disco con el fin de mejorar el rendimiento de I/O, realizando I/O paralelos. Una enésima parte de los datos se encuentra en cada una de las unidades de disco, siendo n el número de discos. Aplicaciones: proporciona alto rendimiento para lecturas y escrituras. Sin embargo, no hay redundancia de datos. La RAID 0 por sí sola únicamente se debería utilizar para aplicaciones que puedan tolerar pérdidas de acceso a datos que se pueden obtener desde otras fuentes. RAID 1. Características: los discos en espejo proporcionan protección de datos y un rendimiento de lectura mejorado. La RAID 1 duplica los datos a través de dos o más discos, de forma que los discos son idénticos entre sí. La RAID 1 utiliza la protección n más n, multiplicando por 2 el número de dispositivos necesarios. Aplicaciones: OLTP de lectura intensiva y otros datos transaccionales para alto rendimiento y alta disponibilidad. Otras aplicaciones que se pueden beneficiar de la RAID 1 son el correo electrónico, los sistemas operativos, los ficheros de aplicaciones y los entornos intensivos de acceso aleatorio y de lectura. RAID 0+1. Características: parecido al RAID 0+1, duplica y distribuye datos para proporcionar alto rendimiento, distribución, y alta disponibilidad, duplicación, usando un número de dispositivos, n, más, n. La diferencia reside en distribuir grupos de discos juntos y después duplicar los grupos de distribución. Aplicaciones: las aplicaciones OLTP y las intensivas en I/O que requieren alto rendimiento y alta disponibilidad. Esto incluye los registros de transacción, los ficheros del diario y los índices de las bases de datos donde el cálculo de costos se basa en dólares por I/O, en comparación con dólares por unidad de almacenamiento. RAID 10. Características: parecido al RAID 0+1, duplica y distribuye datos para proporcionar alto rendimiento, distribución, y alta disponibilidad, duplicación, usando un número de dispositivos, n, más, n. La diferencia reside en distribuir grupos de discos juntos y después duplicar los grupos de distribución. Aplicaciones: las aplicaciones OLTP y las intensivas en I/O, que requieren alto rendimiento y alta disponibilidad. Esto incluye los registros de transacción, los ficheros del diario y los índices de las bases de datos donde el cálculo de costos se basa en dólares por I/O, en comparación con dólares por unidad de almacenamiento. RAID 3. Características: distribuye con paridad dedicada a nivel de byte y tiene una única unidad de disco dedicada que almacena la información de paridad usando un método de n+1 en términos del número de dispositivos necesarios. Aplicaciones: esto proporciona un buen rendimiento para imágenes de vídeo, geofísica, ciencias naturales u otras aplicaciones de procesamiento secuencial. La RAID 3, sin embargo, no se adapta bien a las aplicaciones que requieren operaciones simultáneas de entrada-salida de múltiples usuarios o de flujos de entrada-salida. RAID 4. Características: igual que la RAID 3, pero con protección de paridad a nivel de bloques. Aplicaciones: la utilización de la caché de lectura y escritura funciona bien con los entornos de ficheros. RAID 5.
Características, la distribución de discos y la protección de paridad rotativa usando un número, n, más uno de componentes proporcionan una buena disponibilidad con un buen rendimiento para múltiples usuarios simultáneos y flujos de entrada/salida. Mediante la utilización de una unidad de disco conectable en caliente, los datos se pueden reconstruir, reconstrucción de la unidad, para protegerse de un segundo fallo una vez completado. Aplicaciones, reduce el número de componentes requeridos mientras que proporciona una buena disponibilidad, un buen rendimiento para lecturas. El rendimiento de las escrituras se ve afectado si no se utiliza la caché de escritura. Entre las aplicaciones adecuadas para la RAID 5 se encuentran los datos de referencia, las tablas de bases de datos intensivas en lecturas, la compartición de ficheros generales y las aplicaciones web. RAID 6. Características, la distribución del disco con paridad rotativa usando unidades de doble paridad destinadas a reducir el riesgo de disponibilidad de datos durante una reconstrucción de la unidad de disco, concretamente cuando se utilizan unidades de disco SATA y de canal de fibra de más capacidad. El problema con la RAID 6 y con cualquier esquema de paridad de múltiples unidades es la sobrecarga del rendimiento al hacer cálculos de paridad cuando se escriben datos o se reconstruye a partir de una unidad de disco que ha fallado. Aplicaciones, en general, si está buscando lectura y escritura de alto rendimiento, considere la utilización de unidades de disco más pequeños y evite la RAID 6. Si, por otro lado, lo que busca es almacenar grandes cantidades de datos en las que se puedan llevar a cabo reconstrucciones en segundo plano, la RAID 5 y la RAID 6 pueden ser apropiadas si se configuran según sus necesidades de aplicaciones. Otros ejemplos de niveles RAID. RAID 30. El RAID 30 o división con conjunto de paridad dedicado es una combinación de un RAID 3 y un RAID 0. El RAID 30 proporciona tasas de transferencia elevadas combinadas con una alta fiabilidad a cambio de un coste de implementación muy alto. La mejor forma de construir un RAID 30 es combinar dos conjuntos RAID 3 con los datos divididos en ambos conjuntos. El RAID 30 trocea los datos en bloques más pequeños y los divide en cada conjunto RAID 3, que a su vez lo divide en trozos aún menores, calcula la paridad aplicando un SOR a cada uno y los escriben en todos los discos del conjunto salvo en uno, donde se almacena la información de paridad. El tamaño de cada bloque se decide en el momento de construir el RAID. RAID 50. Un RAID 50, a veces llamado también RAID 5+0, combina la división a nivel de bloques de un RAID 0 con la paridad distribuida de un RAID 5, siendo pues un conjunto RAID 0 dividido de elementos RAID 5. Un disco de cada conjunto RAID 5 puede fallar sin que se pierdan datos. Sin embargo, si el disco que falla no se reemplaza, los discos restantes de dicho conjunto se convierten en un punto único de fallo para todo el conjunto. Si uno falla, todos los datos del conjunto global se pierden. El tiempo necesario para recuperar, detectar y responder al fallo de disco y reconstruir el conjunto sobre el nuevo disco, representa un periodo de vulnerabilidad del conjunto RAID. RAID 100. Un RAID 100, a veces llamado también RAID 10+0, es una división de conjuntos RAID 10. El RAID 100 es un ejemplo de RAID cuadriculado, un RAID en el que conjuntos divididos son a su vez divididos conjuntamente de nuevo. Todos los discos menos unos podrían fallar en cada RAID 1 sin perder datos. Sin embargo, el disco restante de un RAID 1 se convierte así en un punto único de fallo para el conjunto degradado. A menudo el nivel superior de división se hace por software. Algunos vendedores llaman a este nivel más alto un Metalon o Soft Stripe. ¿Qué métodos puedo usar para obtener RAID? Hay tres denominaciones o formas de obtener y usar RAID. En algunos casos tendremos más de uno de estos métodos a nuestra disposición, pero son bastante diferentes y están organizados por preferencia, es decir, aunque tengamos a nuestra disposición más de una forma de hacerlo, siempre tendremos claro qué forma elegir. A continuación, os los explicamos en orden de peor a mejor opción de uso. Software RAID. Esta función no requiere de ningún hardware específico.
Prácticamente lo único que necesitamos es Windows 7 o posterior o ciertas distros de Linux. La ventaja obvia siendo que podemos tener RAID en cualquier tipo de sistema sin preocuparnos de si es compatible o no siempre que tengas el sistema operativo adecuado, y además podemos usar discos de cualquier tipo de tamaño y velocidad sin problema. La desventaja sin embargo es notable sobre todo en equipos de baja potencia, puesto que RAID por software usa una cantidad de recursos de procesador y RAM notables. No disponemos de la opción de cambiar un disco fácilmente. Con hardware y firmware RAID podemos sacar un disco, meter otro, sincronizar y listo. No es conveniente usar software RAID con el disco que tengamos para el sistema operativo, puesto que si falla, no podremos arrancar el sistema operativo y por extensión, solucionar el problema. Firmware RAID. Este tipo de RAID es el que más común será entre vosotros a día de hoy, puesto que viene a referirse a los sistemas de RAID integrados en placa base. La diferencia principal entre esta solución y hardware RAID, y a la misma vez la similitud principal entre este tipo y software RAID, es que seguimos dependiendo de nuestro procesador y memoria para el funcionamiento, pero la realidad es que las placas donde están disponible esta función conjunto a la potencia de los procesadores y memorias de estos últimos años hacen que ni nos demos cuenta de esa pérdida de recursos que tenemos por usar este tipo. Hardware RAID. Nos venimos a referir a las controladoras por PC y PCI Express que disponen de su propio procesador y memoria, lo cual hace que nuestro RAID no necesite de nuestro procesador o memoria para funcionar y por lo tanto dejando los recursos de nuestro sistema completamente para tal. Por otro lado, el problema principal es que si vuestra tarjeta de RAID muere, necesitaréis otra con exactamente la misma controladora para recuperar datos y restablecer vuestro RAID, lo cual puede ser un problema si la controladora en cuestión es vieja y o está descatalogada. Dicho esto, las controladoras que no tengan procesador y memoria propia entran dentro de la categoría de firmware RAID y no está. Por desgracia, las que, si entran, suelen ser prohibitivamente caras, por lo que suelen estar reservadas al mundo de los servidores y sistemas que requieran una seguridad y eficiencia máxima.